Pero, ¿dónde está el micro? Mm, ahí hay un micro. Está activo el micro. Ahí hay un botoncito. No, no, no. Buenas tardes, señor Joshua. ¿Me está escuchando? Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿se la escucha? Ay, muy amable, gracias. Yo pensé que estaba... Ya, ahorita vamos a empezar. Estaba escogiendo las mejores diapositivas. Ya. Bueno, hoy día vamos a presentar, siguiendo el rol de sus clases teóricas, insuficiencia renal crónica. Como siempre digo a mis alumnos, cada tema es algo muy valioso que nos vamos a llevar para toda nuestra vida como profesionales, ¿verdad? Doctora, Entonces, sí, dime. disculpe, solo que somos seis participantes por ahora. La clase es a las 2:40. Mejor esperemos que demás alumnos entren. Ya, perfecto, listo. Espero entonces, ¿ya? Ya, doctora. Está bien, no te preocupes, está bien.
¿Se encuentra por ahí Alan? ¿Está por ahí? No. Eliana, Sí, Eliana. pero buenas Hola, tardes. Elenita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuántos Sí. alumnos son en total? Somos un promedio de rebarle. En No, no, total, no, no. en En total. todo, en todo, en Ah, sí, todo. somos 130 y tantos, pero una prox. Ya, y se reúnen y escuchan todos la clase, porque hay algunos Sí. creo que tienen problemas de otras clases a esa hora, ¿no? Algo de eso me dijeron. Por Ah, eso. sí, se cruza por el horario de patología clínica, doctora. Algunos tienen, en mi caso tengo seminario y laboratorio seguido, igual que Alan, pero Ya, somos un grupo nada más, no todos porque tienen otros días también. ya, ya. Bueno, vamos a Ujú. tratar. Felizmente que todo salió bien, Elianita, así es que estoy bien, porque al inicio pensaba que no tenía Ay, problemas de doctora, la harina. Sí, muy amable, gracias por estar atenta. Bueno, no se preocupe. para que puedan tener tiempo libre para ir a hacer sus otras actividades de la universidad, estamos empezando la clase ya 2:41. Podemos empezar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. Existen aspectos esenciales que me gustaría que se queden bastante, eh, digamos, yo le digo así, como pastillitas dentro de su saber, ¿no? En la insuficiencia renal, la paratormona y el fósforo están elevados, mientras el calcio y la vitamina D están descendidos, ¿ya? Son perlitas. Ahora, a medida que empeora el filtrado, aparece el hiperparatiroidismo secundario, anemia, acidosis y en estadios terminales oliguria, hiperpotasemia e insuficiencia cardíaca. Otra perla, la causa más frecuente de la insuficiencia renal es la diabetes mellitus, que ustedes conocen, y en segunda instancia la hipertensión. Hoy en día también estamos hablando de la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal? Primero, ver la clínica urémica. Segundo, ver alteraciones iónicas y electrolíticas que no responden al tratamiento conservador, ¿no? Y la sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento. Y por último, otra perlita que tengo, el síndrome de desequilibrio se produce por una oscilación iónica brusca entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo tras una diálisis muy eficaz, lo que produce edema cerebral. En la mañana conversábamos con los alumnos que visitamos la unidad de hemodiálisis y vimos realmente a un paciente que estaba empezando su diálisis por primera vez, ¿no? Esa es una de las causas que nosotros debemos tener siempre presente, ¿verdad? Bien, entonces, después de estas perlitas que vale la pena mencionar, ahí ustedes pueden ver una diapositiva en la que nos encontramos con dos riñones, ¿verdad? Listo. Uno en fase normal. ¿Por qué no quiere pasar esto? Uno en fase normal y el otro en fase, a ver, vamos a ver, siempre ocurren estas cositas. A ver, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando aquí. Bien las diapositivas, ¿verdad, Sí, doctora, Sí, Eliana? se ve. doctora. Sí se ve, Sí, pero sí, no, sí, Sí, sí. no, doctora. no quiere pasar. No sé por qué ha pasado esto. A ver, vamos a ver acá. Hay algo que está ocurriendo por acá. A ver, no, ya, está acá. No quiere obedecer al mando de acá. Bueno, este es un riñón completamente sano, donde se ven las estructuras tal y realmente como es el riñón, ¿no?
Cuando se hace un corte, pueden ver ustedes cómo está la pelvis, cálice, la corteza medular y la cortical, ¿ya? Tienen que tener una medida para que nosotros digamos que está normal, ¿no? Esta es la estructura que podemos tener. Luego tenemos acá lo que sucede en un riñoncito cuando ya está deteriorado, ¿no? Entonces tenemos un riñón prácticamente con mucha vitalidad, y en el otro lado tenemos un riñón ya con insuficiencia renal. Entonces, recordando un poco la estructura del sistema urinario, tenemos riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Tenemos que, ahora, ustedes pueden ver acá una imagen en la que se ve como un abanico, ¿no? ¿Qué significa esto en la insuficiencia renal? La banda más gruesa que se puede ver de más cercanía es cuando el riñón está en su completa función. Y la última banda gris es cuando el riñoncito ya está en un estado bastante avanzado, llamemos una insuficiencia renal crónica en un estadio 5. Bien, luego, ¿cómo definimos, no? Se dice realmente que el deterioro progresivo e irreversible, ¿no? Porque hay deterioro, pero puede ser reversible. En este caso, para ser crónica, el dato importante es que debe ser irreversible de la función renal. Como resultado de las diferentes enfermedades primarias y secundarias que hemos estado viendo en la práctica clínica que ustedes han tenido con sus tutores, ¿no? Resultado en pérdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón. ¿A qué conlleva? A la alteración de la excreción de productos finales del metabolismo, como los nitrogenados, y a la eliminación inadecuada de agua y electrolitos. Hay algunos pacientes que tienen diuresis, entre comillas, normal, pero es como decir agua pura, más no los elementos tóxicos que tienen que eliminarse, ¿no? Bueno, así como la alteración de la secreción de hormonas. Se dice que el riñón también es un órgano endocrino. Entonces, cuando hay una alteración, cuando hay una insuficiencia renal, se altera la eritropoyetina, renina, prostaglandinas y la forma activa de la vitamina D. Bien, ahora, este dato de acá a veces lo ponen como solo la definición, como base, ¿no? Indudablemente que no se olviden lo que acabo de mencionar anteriormente. La presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por 1,73 metros cuadrados durante un periodo de tiempo igual o superior a 3 meses. Si digamos, este filtrado es inferior, pasa un mes, entonces no podemos, y revierte, no podemos hablar de insuficiencia renal. Cuando este filtrado glomerular pasa de los 3 meses, entonces ahí ya estamos conversando de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, algo así como datos que les había comentado anteriormente, perlitas, entre comillas. La enfermedad renal crónica es una enfermedad multifactorial, caracterizada por el deterioro progresivo de la tasa de filtración. Y este deterioro progresivo va por estadios. Ya después vamos a ver la clasificación en la cual ustedes pueden ver el cuadro, que va del 1 al 5. ¿Ya? Ponemos énfasis en los estadios 3B, 4 y 5. ¿Ya? Hay una reducción de la tasa de filtrado glomerular que va desde por debajo de 45 mililitros por 1,73 metros cuadrados. ¿Por qué tanto les repito? Les repito, porque normalmente decimos, ¿cuánto depuras? 45 mililitros por minuto, ¿no? Esa es la respuesta que damos. Pero la respuesta correcta es 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados por el área corporal, ¿no? Entonces, hasta llegar a una fase, digamos ya un estadio 5, ¿no? Con la albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. Acá ustedes en el cuadro lo van a entender mucho mejor. Ahora, en estas etapas de la enfermedad existe un mayor impacto, ¿ya? ¿Cómo se ve a nivel del mundo, a nivel de hospital, ¿no?
y a nivel de sociedad. Ese es un impacto en el cual la calidad de vida y pérdidas socioeconómicas debido al incremento de la mortalidad, discapacidad y, digamos, costos asociados a intervenciones directas o indirectas. ¿Qué significa? Significa de que, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, para los que no me conocen, Edgardo Revaliate, que es un hospital nivel 4. Y el presupuesto del hospital, de todo el hospital, ¿no? Digamos, hablamos del 100%. El 45% se lo lleva nefrología, porque son diferentes áreas, el costo es bastante alto para mantener a pacientes trasplantados, para mantener a pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ahora, hablemos un poquito sobre la realidad de la insuficiencia en el Perú. Aproximadamente el 11% de los peruanos, dice, padecen enfermedad renal crónica, las cuales 9 de cada 10 no hacen sus controles. A nivel de sociedad, llamémosles Perú nada más, ¿ah? Porque es la realidad en la que nos encontramos. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿te has hecho tu control este año? ¿Cómo está tu glucosa? ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Cómo está la creatinina? Nadie me va a decir si lo hice, o de repente me va a decir alguien, sí me hicieron porque me encontraron que tenía edemas o porque a la familia de repente le ha dicho tiene que hacerse, pero estamos mal acostumbrados a nivel de sociedad, a nivel de lo que es salud. ¿No es cierto? Eso fue una demostración muy clara cuando estuvimos en la pandemia. Entonces, consejo bueno, tanto personal como para sus pacientes, siempre cada año deben hacerse sus controles, ¿no? Entonces, cuando no se hacen los controles, son diagnosticados y están en un estadio prácticamente avanzado. Es otra de las cosas. ¿Qué hace el médico? El médico no tiene solo que ir a curar. El médico lo más importante que puede hacer es prevenir, ¿no? Cuando uno previene, hace medicina y se siente orgulloso de que de repente el familiar, el hijo de un paciente que cursa con hipertensiones elevadas o diabético, etcétera, o un poliquistosis renal, ahí yo puedo actuar, ahí puedo pedir desde que son niños, que son adolescentes, ¿no? O cuando están en la universidad, jóvenes, puedo decir, a ver, por el antecedente que tiene que tener un control. Y esa es la idea que ustedes van a transmitir a sus familiares, a sus amigos, etcétera. Bueno. Sigamos con esto. En un estudio, perdón, realizado en el Hospital de Salud, en un total de 1.211 pacientes, se estimó que la prevalencia para el estadio 3B, 1.9, para el estadio 4, 0.9 y para el estadio 5, 0.2%. ¿Ya? El Instituto Nacional de Investigación, ¿no? Reporta que la población estadística, ¿no? Es la informática y estadística, que la población en estadio 5 en salud supera en más del 34% a la población estimada. Reflejaría una sobresaturación por la alta demanda de pacientes en estadio 5, ¿no? Bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Y también para que ustedes puedan replicar. Brindar recomendaciones para el reconocimiento, manejo de la enfermedad renal crónica en los estadios 3B, 4 y 5, que son prediálisis, con el fin de contribuir a reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y reducir las complicaciones de los pacientes en esta condición. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el riñón? ¿No? Procesos fisiológicos que se alteran en la insuficiencia renal. Como es lógico suponer, y como han visto ustedes en la diapositiva del riñón sanito y el otro riñón enfermo, se da esta alteración por todo lo que vamos a ver ahorita. En primer lugar, vamos a hablar sobre las alteraciones funcionales endocrinas.
donde así en forma tácita, vamos a decir, síntesis de vitamina D, síntesis, se altera, ¿no? Se altera la síntesis de eritropoyetina, alteraciones en el eje renina-angiotensina-aldosterona, resistencia a la insulina, resistencia a la hormona de crecimiento, ¿ya? Si ustedes saben eso, entonces estamos logrando que esta clase ha sido bastante elocuente y bastante clara para poder salir al final diciendo, bueno, esto es todo lo que pasa y muchas cosas, ¿no? Alteración en cuanto a función en el metabolismo, ¿no? Menor excreción de productos de desecho en la sangre, por lo tanto, se acumula. Desequilibrio en la reducción de agua y electrolitos, las hipercalemias famosas. Alteración del metabolismo, calcio y fósforo, ¿no? El hiperparatiroidismo, ¿no? Desequilibrio ácido-base, ¿no? Alteraciones en el metabolismo mitocondrial muscular. Bien, ahora, en cuanto a la causa que se produce, la lesión que se produce a nivel de riñón, se basa en lo siguiente: reacciones de tipo inmunológica, privación de oxígeno, hipoxia local o isquémica. Agentes químicos, muchos, ¿no? Drogas, sustancias endógenas de alta concentración como la glucosa, etcétera, defectos genéticos también, de los cuales nunca nos podemos librar de ninguna patología. Un poco de prevalencia, ¿ya? Esto es como dato más que todo de tipo académico, ¿no? En el 2017 se registraron 697.5 millones de casos de insuficiencia renal en todas las etapas, ¿ya? Para una prevalencia global de insuficiencia renal en todas las edades. Aumentó en 29.3% desde 1990, mientras que la prevalencia estandarizada por edad se mantuvo estable. La insuficiencia renal produjo 35.8 millones, ¿ya? ¿Ustedes saben qué significa este dato tan valioso y tan importante que nosotros debemos considerar? ¿No? Y bajo esto debemos decir que cuando tenemos una población, ¿no? Esto es medida por años de vida ajustados por discapacidad, es la unidad, esto significa ABAD, ¿no? Entonces, se vio que la nefropatía diabética prácticamente un tercio de todos estos pacientes ocupaba esta estadística. Ya, vamos a seguir, ¿no? En cuanto a la mortalidad, a nivel mundial, en el 2017, 1.2 millones de personas murieron de insuficiencia renal. La tasa global de mortalidad de todas las edades por insuficiencia renal aumentó en un 41.5% entre 1990 y 2017, aunque no hubo cambios significativos en la tasa de la mortalidad estandarizada por edad. La mayor carga de insuficiencia renal se concentró en niveles más bajos del índice sociodemográfico. Esos pacientes de recursos bajos realmente no asisten nunca a una consulta. Están hinchados, se acostumbran a los edemas, la presión, toman, digamos, algunas, qué sé yo, eh, plantas de tipo medicinal, etcétera, y no saben que esto va a deteriorar su función renal, ¿no? Y además no tienen cómo ir al médico porque recursos no van a tener, ¿ya? Bueno, este, este fue un congreso acá en el Perú que nos delataba que el 50% de personas entre 30 y 60 años tienen al menos una enfermedad crónica no transmisible como el cáncer y la diabetes. Ahora, bien dice, este es un dato pronóstico, ¿no? 80% de muertes en Latinoamérica son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Entidad que alertó, escuchen bien, que en el 2030 se incrementaría a más del 100%, 114%, en las personas con
que cursan con diabetes a nivel mundial. Ahora, nosotros no vamos a decir que todo paciente diabético va a llegar a... Vamos, la idea del médico, que nosotros como médicos, es alargar así. Si yo estoy en una línea media, alargar hasta el final para que, digamos, ya en una edad muy, muy avanzada, altere un poco su función renal, ¿ya? Ahora, bien, otras realidades que tenemos en el Perú. El 50% de las personas entre 30 y 60 años tienen al menos una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Como el cáncer y la diabetes. Bueno, esto también nos está alertando en total, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. En total, la población en riesgo en el Perú suma 10 millones, 5 millones por sobrepeso, ¿ya? Que ahora está catalogada como una de las 3 primeras causas de insuficiencia renal. 3 millones por diabetes y 2 millones por hipertensión arterial. Frente a esta realidad, ¿no? El del aumento de las llamadas enfermedades modernas se realiza en nuestro país, dice, un nuevo congreso para alertar al mundo y a la sociedad y tener las nuevas estrategias terapéuticas, preventivas y diagnósticos sobre el tema de salud. En realidad es un tema que, mm, que conmueve mucho porque el presupuesto para salud no es tan adecuado como quisiéramos, y menos todavía en los, digamos, centros de salud que no tienen especialistas, ¿no? Y por eso ustedes como estudiantes que están ahora aprendiendo las primeras pautas, ¿no? Acercándose al paciente con insuficiencia renal, viendo, digamos, los niños, viendo incluso la gente mayor, ¿no? Que ya lleva una vida no tan adecuada como ellos quisieran, o jóvenes que tienen un futuro por delante, ¿no? Si nosotros los tuviéramos en la consulta, ¿no? Aprendiendo bien lo que me enseñaron en nefrología, ahí podemos encaminar mejor a nuestros pacientes, ¿ya? Esta es una figura en la que va del 2003 al 2005, ¿no? Donde hablan de entre varones y mujeres, y según ese año en las mujeres se miraba un poquito más, ¿no? En cuanto a etiología de la insuficiencia renal. Acá tengo nefropatías por nefrotóxicos y en la otra columna, que ha salido más o menos, nefropatías heredofamiliares, ¿no? Dentro de las heredofamiliares, el síndrome de Alport, ¿ya? La nefritis progresiva hereditaria sin sordera, la enfermedad de Fabry. En nefropatías por nefrotóxicos, analgésicos, ¿no? Muchos consumidores de aspirina, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, litio, ¿no? Antineoplásicos como el cisplatina, nitrosurias, la ciclosporina A, metales, plomo, cadmio y muchas otras que ustedes van a encontrar en la literatura. Enfermedades renales secundarias, las primeras causas de las cuales hemos hablado, nefropatías vasculares, ¿no? También tenemos nefropatía isquémica, enfermedad renal ateroembólica, nefroangiosclerosis, colagenosis, ¿no? Y teórico, y ustedes van a poder ver a medida que pasa el tiempo otras nuevas causas, porque antes la obesidad no estaba considerada como causa, pero de insuficiencia renal, pero hoy en día, claro que tenemos que considerar, ¿no? Ahora acá hablando un poco de porcentajes. La diabetes 24,4%, ¿no? Vascular un 20-10%, glomerular 15,7%, intersticial 13%, hemofilia 12%. Ustedes también, cuando busquen en el Google, van a encontrar otros porcentajes porque ahora sí se hace, a nivel de Perú no hemos hecho, lamentablemente, pero otros países sí nos ganan porque tienen mejores formas de estadísticas y personal adecuado para poder tener un dato más cercano a la realidad. Esto es lo que le decía yo, la obesidad
Esto fue presentado en un congreso centroamericano, ¿ah? En la que nos señalaban así muy alarmante que la obesidad era parte de lo que producía, ¿ya? Entonces se dice la obesidad asocia a múltiples comorbilidades y complicaciones, ¿no? Sabemos de que hay muchos factores de riesgo, ¿no? En cuanto a las personas que tienen sobrepeso. Por eso en la pandemia decían todos los pacientes de sobrepeso eran considerados para que guarden cuarentena, ¿verdad? Bien. Ahora acá, en los últimos 20 años se ha considerado dice, un cambio significativo en cuanto a la enfermedad renal crónica. Al inicio se hablaban solamente del síndrome nefrótico, de las nefropatías hereditarias, ¿no? Y que solamente eso era parte de nefrología, ¿no? Pero en la actualidad es importante hablar sobre la diabetes, la hipertensión, el envejecimiento también. Eso no lo hemos considerado acá. Como así ustedes pueden ver, el adulto mayor en su carita tiene bastantes arrugas, no puede caminar bien, etcétera, dolor de articulaciones, etcétera, etcétera. También el riñoncito se va alterando. Ya no es ese 100%, ¿no? Y acá tenemos un iceberg en el cual estamos demostrando que de todo lo que sucede en la insuficiencia renal, solamente una parte visible muy pequeñita es a la que le estamos dando importancia. Esperemos que más adelante nos ayuden, sobre todo la parte del presupuesto, porque uno quisiera hacer tantos estudios, pero tiene tantos pacientes que llegan al estadio 5, que lamentablemente ya pues lo único que tenemos que hacer es medidas de soporte, ¿no? Y darle su tratamiento que ya ustedes saben muy bien. Ahora, la fisiopatología. En la fisiopatología, tenemos que considerar cuáles son los mecanismos que se producen cuando se va alterando. Dijimos que es una alteración progresiva, ¿no es cierto?, del daño que ocurre a nivel renal. Entonces, ¿a través de qué mecanismos? A través de la esclerosis glomerular, infiltración celular, coagulación intraglomerular, alteraciones de la presión intraglomerular. O sea, acá estamos hablando del glomérulo como unidad funcional que ocurre esos cambios. Ahora, en cuanto a la infiltración celular, ¿qué es lo que está pasando? Los macrófagos y linfocitos tienen capacidad para modular la actividad biológica de las células renales, en especial las mesangiales. Los macrófagos, ¿qué hacen? Estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, además de producir interleuquina 1 que media la liberación de otros factores como el activador plaquetario. Esa teóricamente es la respuesta por la cual sucede la infiltración celular. Y hablando de plaquetas, también liberan activadores plaquetarios, trombosano A2 y heparinasa, que pueden inducir proteinuria por neutralización de cargas negativas de la membrana. Entonces acá hay varias cositas que nos tenemos que detener un poquito y ver qué es lo que pasa realmente, por qué llego a tener esa filtración glomerular menor de 15, ¿no? Ahora, en cuanto al factor de crecimiento liberado por las plaquetas, siguiendo a lo que hablamos de las plaquetas, induce a la proliferación de las células del mesangio. El trombosano A2 disminuye la fracción de filtración y causa isquemia del glomérulo. Al final, la corteza donde están los glomérulos, perdón, ¿no? Se va adelgazando, adelgazando, adelgazando y forma una lámina. Y todo eso está isquémico por este mecanismo, ¿no? La heparinasa liberada actúa sobre el heparán sulfato y causa alteraciones eléctricas de la membrana celular y proteinuria. Ahora, el segundo mecanismo, en cuanto a la coagulación intraglomerular, dice, un estado de coagulación intravascular limitado al riñón participa en la génesis de la esclerosis glomerular. ¿Han escuchado ustedes
algunas veces cuando se toma la ecografía dice, este riñón está, digamos, hay una esclerosis a nivel de glomérulo. Claro de que no dice esclerosis, no, porque la esclerosis prácticamente la voy a tener cuando yo lo vea a nivel de patología, ¿no? Porque ahí sí voy a ver el factor histológico, ¿no? Pero en la ecografía me va a decir la icogenicidad aumentada, etcétera, que va a dar lugar a estos glomérulos, ¿no? Ahora, esta trombosis ocurre como resultado de la activación de la cascada de coagulación secundaria a la activación del complemento y las plaquetas por la liberación de sustancias activadoras de las células endoteliales o también como respuesta a sustancias procoagulantes liberadas por la membrana, las células endoteliales o los macrófagos mismos. ¿Por qué les he dicho tan rápido esto? Porque cuando ustedes, no sé si han hecho hematología o van a hacer, esta es la fisiopatología que se da en la coagulación de cualquier parte del organismo. Y en tercer lugar, alteraciones de la presión intraglomerular. Dice, al disminuir de manera progresiva la masa renal funcionante, ¿no? Se va haciendo más chiquita, se produce una serie de ajustes en los glomérulos, ¿no? Que ocasionan lo que se conoce como hiperfiltración glomerular, que en el principio trata de suplir la función perdida. Unos glomérulos están, digamos, necrosando y los otros como que trabajan más para suplir, ¿no? Al inicio, pero después ya todo llega a un estado de atrofia. Dice, este sobretrabajo genera con el tiempo la esclerosis, que al final va a tener progresiva hasta la atrofia, ¿no? Ahí he puesto que en la ecografía se ve esa alteración en la ecogenicidad. Vamos a ver los factores, ¿ya?, de riesgo para la progresión hacia la insuficiencia renal. Voy a detallarlos y ustedes cada uno lo va a leer con detenimiento en su casa. Proteínas excretadas en la orina es un factor de proyección. La respuesta al tratamiento con antihipertensivos en casi todos los estadios de insuficiencia renal. O sea, hay una mala respuesta y por lo tanto la hipertensión es un factor de proyección. Ahora acá la etnia está un poquito por discutir, ¿no? Porque acá hablan del nivel socioeconómico, que sí es cierto, le ha ayudado, ¿no? Y la enfermedad asociada al VIH. Bueno, esos son estos procesos virales del VIH y también el hepatitis, BS, todo eso puede ocasionar, pero digamos, yo creo que para todo el mundo, no solamente para los afroamericanos, ¿no? Pero la literatura es muy concisa, pero tómenlo entre comillas, con pinza, ¿ya? El sexo, mayor en varones que en las mujeres. Y yo les presenté un cuadro en el que miramos que mayor eran las mujeres, o sea, no es tan, digamos, así puntual, ¿ya? Pero lo tienen que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, haría una pregunta, yo me limitaría a dos cosas: a la proteinuria excretada como factor de proyección y a los antihipertensivos, ¿ya? Así es que ya saben, pregunta de cajón. Y como lógica, la diabetes y la hipertensión son responsables de la mayor progresión de la insuficiencia crónica. Ya habíamos hablado en una diapositiva, los analgésicos, etcétera, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los procesos capaces de progresar la enfermedad? Hemos hablado de la hipertensión, por eso les decía, es importante considerar, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hipertensión intraglomerular, lo que sucede a nivel del mecanismo, infecciones sistémicas, víricas o bacterianas, niveles bajos de lipoproteína de alta densidad, malnutrición, hipercalcemia, ferropenia, proteinuria mayor de 1 a 2 gramos, hablamos acá de la proteinuria. Hiperuricemia también, ese es otro dato importante. Obstrucción urinaria, disminución del volumen y el reflujo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo digo yo que mi paciente que viene con una creatinina tal, pesa tal, y cómo saco la fórmula? Esta fórmula ustedes ya la conocen, la fórmula del Krakow Gold, en la cual
Vemos como la fórmula está claramente acá, 140 menos edad por peso partido 72 por creatinina sérica y siendo la mujer 0,85, ¿ya? Acá hablan sobre la cistina C. En nuestro hospital, a pesar de ser hospital nivel 4, no tenemos digamos, este reactivo. Probablemente en otros de nivel de salud sí lo tienen. Lo pueden hacer, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia. Cuando hay daño renal, porque no te está diciendo que para un paciente que tiene agudo, sobre todo lo de la cistina, pero la primera fórmula sí es para el daño renal, ¿ya? Ahora hay una ecuación modificada, ¿no? En la cual te dice la respuesta la vas a dar en mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, en la cual multiplican 182 por creatinina sérica por edad. Siendo en la mujer, se multiplica por 0,72, en la de Crefogol por 0,8, ¿no? Y por 1,210 si es afroamericano. Bueno, acá también, bueno, la raza está influenciando bastante porque nos repite mucho esto, ¿no? Mm. ¿Cómo es la evolución natural de la insuficiencia renal? Una vez que ya he sacado mi fórmula, todo, entonces veo lo siguiente. Esto está en cuanto, ¿qué va a pasar en cuanto yo tengo una reserva funcional, por ejemplo, ¿no? De 120 a 160, o llámese de 60 a 120. Hay una disminución de nefronas funcionantes y aumento de filtrado de nefronas residuales. El balance equilibrado de sodio, de agua y ácido, ¿ya? Está equilibrado ese balance. Cuando la depuración está en 60 a 120. Cuando tenemos un deterioro entre 30 a 59, hay disminución del filtrado, aumento de la parotormona y disminución de la 1-hidroxi D3 y hay una anemia leve. Esto yo pregunto siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es importante, porque no solamente, ya tienen una insuficiencia renal, digamos, ¿no? 4 o si no 3D, ¿no? ¿Y cuánto es ese valor, ¿no? Entonces me va a decir, sí, está entre 30 y qué sé yo, y 20 mililitros por minuto, por metro cuadrado de superficie, ¿no? Pero lo más importante es saber qué es lo que está pasando cuando tiene esa depuración. Esto es básico, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un deterioro renal de 20 a 10, hay un aumento del fósforo, hiperparatiroidismo, osteodistrofia, acidosis, uremia, anemia, hipocalcemia. La hipocalcemia nos lo está dando como no siempre suele suceder, pero lo demás sí. ¿Ya? Se encuentra astemia, hiponatremia, falta de concentración y dilución en la orina. Acá ya estamos viendo ya, porque cuando ustedes ven la orina de un paciente que tiene insuficiencia renal, no sé si se han fijado algunos en la práctica, ya la orina ya no tiene ese color amarillito, sino es blanca, es prácticamente transparente, ya no elimina nada, ¿ya? Ahora, cuando el deterioro es menor de 10, acá ya el paciente ya prácticamente está en hemodiálisis, ¿no es cierto? Hay compromiso del sistema nervioso, como ahorita vamos a ver, irritabilidad, letargia, anemia severa. Nosotros hemos tenido con los alumnos de hoy día a un paciente que llega primera diálisis, se le nota bastante bien, de buena figura y de buen área corporal, en el que ha llegado con una hemoglobina de 6, hemos tenido que pasar 2 paquetes globulares, ¿no? No tenía irritabilidad, letargia, porque es joven, pero de todas maneras también hay este problema. Coagulopatía, alteración del perfil de coagulación, ¿no? E inmunosupresión. Hipertensión, anorexia, vómitos, neuropatía periférica, sobre todo en los pacientes que cursan con alteración de la diabetes, osteodistrofia, fracturas, impotencia, esterilidad, homeostasis del potasio y del agua, dependiente de diuresis, gastritis, disnea y, en todo caso, en último estadio, edema agudo de pulmón. ¿Ya? Bien. Ahora, esos trastornos electrolíticos y
el equilibrio ácido-base. Inicialmente, ya, incapacidad para la concentración de la orina con alteración de la capacidad de dilución en todas las fases avanzadas, ¿ah? Acidosis metabólica e hiperpotasemia en estadios ya finales. Trastornos del metabolismo fosfocálcico. Acá ya lo está separando todo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Hiperfosfatemia. Acá también es una pregunta que siempre me gusta hacer. Hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. Hay una disminución de la hidroxide, ¿no es cierto? De la 25-hidroxide 3. Osteodistrofia, ¿ya? ¿Por qué va entre paréntesis? Porque se puede dar osteomalacia, osteitis, fibrosa, quística, osteoporosis, osteosclerosis. La osteoporosis es más que todo en las pacientes mujeres, pero no tanto por este factor de la insuficiencia renal, sino por la propiedad, por la falta de estrógenos, ¿ya? Ahora, hay otras alteraciones digestivas, anorexia, hipo, náuseas, vómitos, tomatitis, gingivitis, tal como pueden ver usted, fetor urémico. Tú te acercas al paciente que habla con uremia y es la misma orina, ¿no? Le sientes el olor. Pirosis, gastritis erosiva, duodenitis, hemorragia digestiva. Hepatopatía, incidencia de hepatitis vírica, ¿no? Ya, bueno, pancreatitis, ¿no? Ascitis, estreñimiento, diarrea. Escúchenme bien esto. Cuando el paciente viene a la consulta y dice, no, ustedes están haciendo el serum y dice, "No, doctor, tengo gastritis", porque no, de frente te dice, te da el diagnóstico, entre comillas. Como dice esa gastritis, me arde el estómago, tengo que comer algo, se me pasa, entonces, ya, ¿y qué más tiene? Etcétera, etcétera. Y nos vamos abocando a prácticamente a que el paciente tiene una gastritis, así de simple. ¿Qué es lo que damos? Amilato, hidroxialuminio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recordando que es una parte del espectro clínico de la insuficiencia renal, entonces hay que ir preguntando si esa gastritis que tiene se acompaña de la anemia, se acompaña de alteraciones del fósforo, etcétera, etcétera. Y ustedes mismos ahí pueden detectar un paciente con insuficiencia renal, no sé, depende del estadio. Ojalá que se encuentre en un estadio 3-2 para que así puedan decir, yo he salvado a un paciente de que muy pronto ingrese a, a un tratamiento que es meritorio, ¿no? A Dios gracias de que los que tienen seguro pueden hacerlo y los que no se van a quedar con su insuficiencia renal y el deterioro, las complicaciones que se puede ver, que ahorita las vamos a mencionar, pues son bastante deleterias, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede a nivel del sistema nervioso central? Esto ya prácticamente disgregando todo lo que hemos mencionado. Del sistema nervioso central estamos hablando. Según el grado, alteraciones variables, desde cambios en conducta, fatigabilidad, astenia, calambres musculares, mioclonías, convulsiones y alteraciones de la conciencia que pueden ir desde la somnolencia hasta el coma. Cuando la uremia es muy severa y el paciente tiene cierta labilidad a la toxicidad de la uremia, convulsiona. Y también los familiares son los que más notan y dicen, últimamente ya no me reconocía, me gritaba, se gritaba, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que mencionan, pero ya después de haber hecho ya digamos, sacado los análisis, haber hecho la historia clínica. En cuanto al sistema nervioso periférico, existe la neuropatía, ¿no? Se presenta después de cierto tiempo de establecer la insuficiencia renal. Inicialmente puede comprometer la sensibilidad, ¿no? Y se caracteriza por disestesias, parestesias en bota de guante, que se hacen cada vez más proximales, ¿no? Y se le denomina el síndrome de piernas inquietas, ¿no? De repente tú le dices al paciente que está moviendo, está conversando contigo, dándote todos los síntomas y empieza ese movimiento así bastante seguido, ¿no?
Bien, entonces hablamos del sistema neurológico, vamos a hablar del sistema óseo. Depende en gran parte de las funciones endocrinas del riñón, ya hemos dicho, ¿no es cierto? La osteodistrofia renal, cuya etiología es el hiperparatiroidismo secundario, puede ser de alto recambio y de bajo recambio. Los niveles, esta es otra pregunta que me encanta, los niveles elevados de paratormona son secundarios a la hipocalcemia, hiperfosfatemia y a bajos niveles de vitamina D3. ¿Sí? Muy bien. Los pacientes con insuficiencia renal tienen disminuido los receptores para la supresión de calcio. Esa es la explicación que me está dando ya del segundo párrafo, ¿no? Entonces, al tener disminuido los receptores para la supresión del calcio en las glándulas paratiroides, una vez que el paciente tiene insuficiencia renal cercana al 20%, existe una disminución del calcio ionizado que actúa como estímulo para la glándula paratiroide, ¿ya? Y se inhibe la alfa-1 hidroxilasa, encargada de producir el metabolismo activo de la vitamina D3, ¿sí? Por eso el paciente tiene que recibir el calcitriol, que muchas veces el paciente dice, yo quiero calcitriol porque es calcio, no es calcio, es la vitamina D3. Bien. Ahora, ¿cómo es la manifestación clínica? Es la osteitis fibrosa quística con fibrosis de la médula ósea y depósitos de material osteoide. La enfermedad ósea de bajo recambio ahora se divide en dos: enfermedad ósea dinámica, en la cual hay supresión de la paratormona, que generalmente se presenta en personas mayores y diabéticos o en casos de intoxicación por aluminio. Hace mucho tiempo, el siglo pasado, para quelante del calcio, ¿no? Mirábamos nosotros que de repente estaba muy alto y le dábamos el hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Digamos que servía de atenuante, quelante, ¿no? Para que de esta manera el fósforo no se suba y el calcio baje, pero sin embargo el aluminio pasaba a la sangre, entonces podía darse una intoxicación de aluminio. Actualmente no se da de ninguna manera el hidróxido de aluminio. Bueno, osteomalacia, poco frecuente en la actualidad, y el segundo tipo de enfermedad de bajo recambio, ¿no? Porque acá estamos hablando de bajo recambio, y se acompaña de depósitos óseos de aluminio. Bien. La clínica es florida, va desde dolores óseos leves hasta fracturas patológicas, calcificaciones periféricas, extraósea y quistes subcontrales. El paciente no se tiene que caer. Cuando la osteodistrofia es severa, ¿no? Se da una vuelta, sobre todo en los pacientes mayores, se da una vuelta y ya se fracturó, ¿no? Por esta alteración. Los niveles séricos de calcio no siempre correlacionan con la severidad del cuadro clínico y los hallazgos de desmineralización ósea son los más constantes. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Dijimos que una de las funciones básicas del riñón era la función endocrina. Entonces, ¿cómo se altera? ¿Qué sucede? El riñón tiene múltiples funciones endocrinas, ¿no? Y al sufrir alteraciones hace que haya manifestaciones clínicas de diversa índole. La que más conocen ustedes, el déficit de la producción de eritropoyetina, ¿no? Es el factor causal más importante de la anemia, ¿sí? Por eso, cuando el paciente se encuentra en hemodiálisis o diálisis peritoneal, tiene que ir acompañado, ¿no? de otro tratamiento, que viene a ser ya el déficit de todas estas alteraciones endocrinas, en este caso, la eritropoyetina. Ahora, el paciente puede tener intolerancia a los carbohidratos, caracterizada por insulinemia, glicemia normal en ayunas, intolerancia a la carga de glucosa, hiperglucagonemia y alteraciones en la respuesta tisular a las hormonas. Pueden presentar hiperinsulinemia en ayunas con glicemia normal, fíjense, lo que sugiere resistencia a la insulina, posiblemente mediada por reducción, ¿ya? En la captación de la glucosa por parte del músculo esquelético, y todo esto por la alteración del riñón.
En general, los pacientes con insuficiencia renal, en cuanto a la vida sexual, está alterada. En las mujeres los niveles de estrógenos son bajos, disminuyendo la capacidad de llevar un embarazo a término y cursan con amenorrea, ¿no? En los hombres es frecuente la disfunción eréctil y existen otras manifestaciones como oligospermia, displasia de las células germinales y disminución de los niveles de testosterona. Acá quisiera poner un poquito de hincapié. Toda mujercita cuando se casa, ¿no? Quiere tener sus hijos y a veces llegan al estadio 5 en el cual ya prácticamente estamos viendo que hay una alteración a nivel de estrógenos y no pueden embarazarse, efectivamente. Y la parte psicológica acá prima bastante porque se llega a un estado de depresión tal que ya no quieren saber nada de la vida. Entonces a ellos los impulsamos con más frecuencia a que se trasplanten para que logren tener todas las funciones. Pero la ciencia nos habla de esto, pero sin embargo nosotros hemos tenido pacientes en diálisis que se han embarazado. ¿Qué sucedió? Es parte de la vida, ¿no? De repente eran pacientes que tenían estrógenos muy altos, ¿no? Y que disminuyó, sí, pero no tanto como para evitar un embarazo y lo tiene, ¿no? En los varones, sí, cuando hay una disfunción eréctil, ¿no? A veces hay parejitas que se han casado jóvenes, ¿no? Y que, bueno, el varón está sufriendo de este padecimiento y vienen los famosos divorcios, etcétera, ¿no? Cosa que no quisiéramos tampoco nosotros como médicos, siempre debemos ver la parte afectiva, la parte emocional también del paciente, porque siempre una ayudita que nosotros tengamos para poderle dar va a ser muy necesaria y que mire de otra manera, ¿no? La vida. Decirle ya, te tienes que trasplantar, ya, 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 para que puedas tener tus hijos, para que puedas tener tus relaciones sexuales tal como desea tu esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Le damos la ayudita, porque sabemos que desde el punto de vista teórico, sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando sufre de insuficiencia renal. Ahora, vamos a hablar de las alteraciones cardiovasculares. Acá es un punto importante dado que es la primera causa de muerte de nuestros pacientes, ¿ya? Tanto de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Como dice la diapositiva. La enfermedad coronaria es frecuente porque el paciente con insuficiencia renal sufre de dislipidemias, hipertensión, también sufre de diabetes, que son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Eso es muy cierto, ¿no? Múltiples alteraciones influyen en la génesis de la enfermedad cardiovascular, dentro de los cuales se incluye el aumento del recambio de plaquetas, la disminución del factor 8 y el consumo del complemento, que podrían estar relacionados con mayor adhesividad a la pared vascular, ¿no? Es la explicación bien detallada que nos está diciendo, ¿ya? Después, en cuanto a diálisis extracorpórea, ¿no? Porque, a ver, los que han podido ver cómo es la diálisis, ven a través de una línea que sale la bomba, el filtro y vuelve a regresar un circuito cerrado, ¿no? este, esa misma, esta misma sangre que sale siempre pues sufre una alteración a nivel de las paredes de las líneas, ¿no? Que son prácticamente de plástico con una cubierta especial, por supuesto, ¿no? Y está relacionada a la aterosclerosis, ¿ah? Está relacionada a eventos coronarios agudos. Es más frecuente en aquellos pacientes que sufren de hipertensión y de diabetes, ¿verdad? Bien. Los pacientes con insuficiencia renal pueden tener miocardiopatía, pero no se ha descrito una lesión característica o patognomónica en los que tienen insuficiencia renal. Es igual que en otro paciente. Se han implicado algunas toxinas urémicas como los fenoles, ¿no? Y la paratormona también influye en su desarrollo. El robo que puede producir una fístula arteriovenosa con aumento de volumen ventricular e hipertrofia ventricular izquierda. Este, eh,
Por favor, con los alumnos que he rotado, traten de ver en un paciente, no llegamos a ver, o creo que sí, una fístula en la consulta externa. Es tan poquito el tiempo que tenemos que no se alcanza a ver todo. Bueno, la pericarditis es una manifestación frecuente en los urémicos. En algunos pacientes se ve con hemodiálisis y ultrafiltración, en otros casos debe ser quirúrgica, se llama ventana pericárdica eso. Antes, siempre hablamos del antes y ahora el después. Hoy en día ya no se, a ver, tenemos el filtro, ¿no? Entonces ya no se reusa. Se usa el primer día para la diálisis y se descarta completamente. Antes ese filtro duraba para 2, 3 semanas, o sea, en 2, 3 semanas, de repente 15 diálisis, 12, 13 diálisis, etcétera. Por supuesto que el lavado lo hacían con una solución especial, pero cuando pasaban del tiempo, ese filtro, por ejemplo, cuando yo lo tengo nuevo, es al 100%, como es lógico, ¿no? Pero cuando yo lo tengo de 15 reuso, ya va bajando el 80%, y todo esto va determinando de que no saque bien los elementos tóxicos, como la urea y la creatinina, y esto era un factor de pericarditis. Pericarditis es en el pericardio, tenemos líquido y a veces es tan importante que puede producir taponamiento cardíaco y en esos casos se hace pericardiocentesis. Y cuando ya se engruesa mucho la membrana del pericárdico, se hace ventana pericárdica, tratamiento quirúrgico. Bien, el tratamiento hoy en día ya se ve poco realmente por ese mismo problema de que le estoy contando de reuso, las diálisis son más efectivas, ¿ya? El tratamiento de las manifestaciones cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria en los pacientes con insuficiencia renal, es similar a lo indicado en los pacientes que no son renales. Pero tenemos que tener en cuenta acá el ajuste de la dosis. Bien, ahora, en cuanto al sistema respiratorio, o sea, pueden ver ustedes que no con todo lo que estoy hablando, de repente algunos se me están durmiendo, pero yo estoy fascinada contándoles todo esto como un cuento, ¿no? Todas las alteraciones que van, o sea, prácticamente todo el organismo se deteriora con la insuficiencia renal, ustedes dirán, y efectivamente, los estamos mencionando uno a uno. Sistema respiratorio. Los hallazgos en la radiografía de tórax de sobrecarga hídrica, por ejemplo, ¿no? Ya, son imágenes en alas de mariposa, eso es lo patognomónico, sin evidencia clínica de falla ventricular o sobrecarga de volumen, hacen pensar en la presencia de pulmón urémico. Entonces, hay sobrecarga sin evidencia de falla ventricular, ¿no? Porque yo puedo decir, digamos, una pregunta, un pulmón urémico cursa con imágenes de sobrecarga hídrica, ¿no? Y clínicamente tenemos datos de falla ventricular o sobrecarga de volumen, etcétera, ¿no? Entonces me dicen no, porque no corresponde, ¿no? La idea es de que tenga la sobrecarga hídrica sin evidencia clínica de falla ventricular, ¿ya? Muy bien. La neumonitis urémica se ha descrito como la presencia de infiltrado alveolar de fibrina o hemorrágico. Las calcificaciones pulmonares pueden presentarse debido a la alteración en el metabolismo de calcio. Acá ya también el calcio está interviniendo, ¿no es cierto? La paratormona y todo, el metabolismo calcio-fósforo, ¿no? Que en grados avanzados puede causar disminución de la presión arterial de oxígeno, así como el volumen pulmonar. Entonces, todo va repercutiendo en los órganos nobles. ¿Qué sucede a nivel de las alteraciones dermatológicas, no? Anemia, hallazgo rutinario en la insuficiencia renal. Los síntomas varían desde palidez, mucocutánea, astenia, dinamia, hasta sangrado fácil, hematomas y cor anémico. Muy bien. Por déficit de la eritropoyetina, como ustedes ya hemos visto en cuanto a las alteraciones de tipo endocrina, ¿no? Otra de las causas, hemólisis, pérdidas gastrointestinales, pérdidas sanguíneas, en los que se encuentra en plena hemodiálisis, ¿no? A veces, hoy día en la mañana, no sé, no alcanzaron a ver, una pequeña se estaba dializando y lamentablemente se sale el catéter y empezó con un sangrado. Son a veces alteraciones que se pueden dar en plena diálisis, ¿no? Nunca, casi nunca ocurre, pero bueno,
alguna vez suele suceder, sobre todo en los viejitos que están, digamos, inconscientes, o en los niños que de repente están durmiendo y se agarran el cuellito y se retiran el catéter, ¿no? Bueno, los riñones son la principal fuente de producción de eritropoyetina, volvemos a repetir, y a medida que declina la función renal, su producción disminuye. Bien, la explicación acá abajo. Diversos factores disminuyen la vida media normal de los eritrocitos. Lo normal es 120, ¿no? A 80 días en la insuficiencia renal. Estos influyen, ¿no? Traumatismo por enfermedad microvascular, por diabetes, hipertensión y por aumento del estrés oxidativo. Las guías DOCI, ¿no? Recomiendan mantener un hematocrito entre 33 y 36%. Otra pregunta. Los niveles óptimos de ferritina siempre deben estar entre 100 y 500. El porcentaje de saturación de la transferina entre 20 y 25%. Esos son los niveles que nos da las guías DOCI, porque con esos niveles se ha encontrado que el paciente puede tener una buena calidad de vida. Cuando al usar la eritropoyetina, nosotros no podemos usarla hasta 15, digamos, gramos, ¿no? Tenemos que tratar de ver, lo ideal son, digamos, una hemoglobina de 12, ya que corresponde a ese 33 o 36%. Bien, listo. Ahora, esta anemia se caracteriza por ser normocítica normocroma. Puede detectarse, ¿cuándo puede detectarse? ¿No? Cuando la filtración glomerular es menor de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado por 1,72 metros cuadrados, haciéndose más severa a medida que empeora la función renal, ¿no? Por lógica. Déficit de la secreción de eritropoyetina es el principal mecanismo. Bien. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones dermatológicas clínicamente? Color de piel, prurito en un 80% y su etiología del prurito es la atrofia de las glándulas sebáceas, la cirrosis y la hiperfosfatemia, así como la hipocalcemia. A veces no tenemos, nos dicen, no es reactivo para el fósforo, para el calcio. Pero el paciente dice, doctora, tengo mucho escozor, me han salido unos granitos y estoy toda la noche que prácticamente se compran unas manitas como si fueran unos palitos de maderita, ¿no? Y se hacen heridas. Entonces decimos nosotros, no, debe tener el fósforo alto, ¿ya? No se olvide. También pueden encontrarse calcificaciones metastásicas en la piel y tejidos blandos, así como hiperpigmentación amarilla de la piel, el color oscuro que se ve en los pacientes de diálisis por depósito de melanina. ¿Ya? Cuando uno va a emergencia y dice qué pacientes me va a tocar, sale una relación, una pizarrita, ¿no? Ahora ya en el sistema y tales pacientes, pero cuando uno va avanzando por emergencia, que son varios pacientes, uno va viendo el color de los pacientes. Este paciente es mío, señor. ¿Usted se dializa? Sí, ya. ¿Qué día se ha ido? Para la emergencia es qué día se ha dializado la última vez, tal. Entonces, y preguntar, etcétera, otros síntomas, ¿ya? Entonces, por ese colorcito lo sacamos desde lejos, ya lo estamos mirando a nuestro paciente renal. Bien, ¿qué sucede, como decíamos, a nivel gastrointestinal? La gran mayoría quejan síntomas digestivos derivados de enfermedad ácido péptica, en mayor o menor grado, epigastralgia del tipo ardor, dispepsia e incluso sangrado gastrointestinal secundario a gastritis o úlcera péptica. Los trastornos de la motilidad intestinal son también frecuentes, especialmente en pacientes con nefropatía diabética, se aceleran, tienen la llamada, las diarreas crónicas que se dan en este tipo de pacientes, ¿no? La angiodisplasia puede presentarse con alguna frecuencia en cualquier porción del tracto digestivo, ¿ya? Bien, este, como les decía anteriormente, el paciente puede venir con la úlcera y solamente tratamos la úlcera y no le tomamos mm, ni siquiera un indicio de cuánto tiene la urea y la creatinina. Sabemos que podemos pedir una hemoglobina, etcétera, para ver cómo es el sangrado y este tipo de cosas, ¿no?
todo lo que produce esta insuficiencia renal. Bueno, después de haberles dicho toda la gama de complicaciones que tenemos cuando hay insuficiencia renal, nos vamos a, una vez con la fórmula, a reconocer el nivel, prácticamente el grado de la insuficiencia arterial, ¿ya? El grupo CADIGO nos dio unas categorías o grados de enfermedad crónica. Acá las tenemos, ¿ya? De acuerdo a la filtración del glomérulo, ¿no? Y de acuerdo a las categorías de albuminuria. Le llamaban G1, tal y cual voy a leer, ¿ya? G1 mayor, igual a 90, normal o elevado. G2 entre 60 a 89, me falta decir lo demás, ¿no es cierto? Que viene a ser mililitros por minuto por metro cuadrado. Solamente voy a repetir acá los números, ¿ya? Ligeramente disminuido. G3A, la 3 se divide en A y en B. El A es con 45 a 59, ligera o moderadamente disminuido. El 3B, 30 a 40. Entonces ya estamos pasando el 50%, moderada o gravemente disminuida, ¿ya? Cuando hablamos de G4, 15 a 29, gravemente disminuida. Y cuando hablamos de G5, menor de 15, cuando ya la insuficiencia renal necesita otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Y en cuanto a la albuminuria, ¿no? El cociente es albúmina creatinina A1, menor de 30, A2, a menor de 30, perdón, normal o ligeramente elevada, a 2 entre 30 y 300, moderadamente elevada, a 3 mayor de 300, muy elevada. Eso tienen que aprender y esta tablita la tienen que tener, digamos, entre comillas, siempre con ustedes, ¿ya? Acá nosotros estamos presentando en conjunto tanto el filtrado glomerular como la albuminuria y lo que puede suceder. Digamos, una glomerulopatía cuyo grado, de acuerdo a la depuración de creatinina, ¿no? Es entre 30 a 44 y la albuminuria mayor de 300. Entonces, ustedes pueden ver en la línea de las abscisas y de las ordenadas, ¿no? Que está en el completamente rojo. Completamente rojo es de alto riesgo, ¿ya? Tenemos leve riesgo, moderado, riesgo alto y riesgo muy alto, que ya viene a ser el rojo. Bien, este cuadro, bueno, ustedes tienen el celular, teníamos antes la tablita, pero con este cuadro ustedes pueden tener bastante como para poder explicar todo. Entonces, el pronóstico está dado con esos colores que nosotros hemos visto de acuerdo al filtrado glomerular y la albuminuria, ¿verdad? Bien, lo van a leer en casita. Bueno, ya están en su casita. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las indicaciones cuando yo tengo un grado de insuficiencia renal 5, menor de 15 mililitros por minuto, por el área corporal, el 1,82. Sobrecarga de volumen resistente a diuréticos, ¿ya? Yo le empiezo a dar diuréticos y nada, no ceden, no ceden, entonces es motivo para crear un tratamiento de reemplazo. Hemodiálisis generalmente cuando es volumen, ¿no? Porque diálisis peritoneal no, generalmente los síntomas no son tan marcados porque ahí necesitan una preparación y poner el catéter a nivel de peritoneo y enseñarles cómo se tiene que hacer, eso implica un tiempo. Acá tienen que ir de frente a hemodiálisis, ¿ya? La hiperpotasemia no perdona. La hiperpotasemia te va a matar si no acude rápido al tratamiento. Pleuritis o pericarditis. Ya les dije que producían taponamiento cardíaco y eso también te mata. Neuropatía periférica es parte también porque el paciente dolece mucho y no puede tener una vida adecuada y se queja mucho.
Encefalopatía. Está completamente encefálico, no reconoce a los pacientes. La desnutrición severa, que hay pacientes que cuando les dicen no coman carnes rojas para que su riñón no se altere mucho, no quieren comer nada. Entonces, ¿a quién cuidan? Cuidan a los riñones y no se cuidan en forma integral y viene la desnutrición. Cuando hay náuseas y vómitos que no permite, por la uremia tan severa, que no permite que puedan comer el paciente, entonces el familiar pues se preocupa bastante y va inmediatamente a la consulta, le sacan los resultados de urecreatinina y son prácticamente muy elevados. Hemorragia urémica también. Ahora, es acidosis metabólica. A través de un examen que se llama gases en sangre, ¿no? El pH baja completamente. Volvemos a repetir, hipertensión resistente que no obedece antihipertensivos, hiperfosfatemia grave también es importante, hipocalcemia grave también es importante. ¿Ya? Acá volvemos a repetir para hacer hincapié prácticamente con datos, por ejemplo, con el potasio. Acá dice mayor de 6,5. Puede ser, pero todavía puede ceder a un tratamiento médico, pero ya preparándose para la diálisis. Sobrecarga de líquidos resistentes, como les dije, que no responden a diuréticos, ¿no? La pericarditis, la acidosis metabólica menor de 7,1, una acidosis muy marcada. Ahora, ciertas intoxicaciones por alcohol y fármacos también son considerados acá. Entonces, una vez que tenemos todas las causas, todos los, digamos, los parámetros para recibir el tratamiento, empezaremos con hemodiálisis. Si el paciente y a mí, por ejemplo, me viene un estadio 4, ¿no? En el que, digamos, yo puedo trabajar para una diálisis peritoneal, lo voy a hacer. Pero la mayor parte no viene así, ya viene en un estadio bastante avanzado, por la misma cultura de salud que tenemos nosotros. Hemodiálisis consiste en que la sangre se extrae del paciente a través de un circuito extracorpóreo, se extrae mediante una aguja de una fístula o de un catéter, ¿no? Que contiene un filtro y este filtro tiene miles de fibras huequitas con una membrana semipermeable, con el líquido y van a realizar este, este intercambio, ¿ya? Entonces acá tienen ustedes una figura abajo, ¿no? En este caso el paciente tiene una fístula, al costado está la máquina, está el lado arterial, pasa a través del filtro y sale del filtro tiene una parte roja, ¿no? Como si un cabo rojo, y por ahí ingresa, pasa el filtro, se produce estos mecanismos físico-químicos, osmodifusión, etcétera, y sale a través de la vena y se regresa, entre comillas, limpia. Pero esto todavía tiene que durar un poco, ¿no es cierto? Y ese poco son la primera diálisis 2 horas, ¿no? Una segunda diálisis puede ser 3 horas. Hay pacientes de superficie corporal bastante importante y ellos necesitan 4 horas, 3 veces por semana. En cuanto a la diálisis peritoneal, es otra forma de tratamiento, ¿no? Podemos ver nosotros acá un catéter que va directamente al peritoneo, ¿da? Hay unas bolsitas que ustedes pueden ver ahí y esa bolsita, ¿qué va a hacer? Es el líquido, ¿no? El fluido dializador y el fluido de desecho, ¿ya? Acá van a tener que tener bastante imaginación, se coloca el catéter y luego a través de estas bolsas, ¿no? Se hace el llenado del meritoneo, membrana altamente vascularizada, ¿no? Se introduce 3 a 4 litros de líquido de diálisis. No, generalmente son 2 litros, ¿no? No es mucho, salvo que sea la cicladora en el que sí puede aumentar mucha, en la cavidad peritoneal, este líquido puede ser mayor la cantidad, ¿ya? Entonces está un determinado tiempo ahí, se produce el efecto ósmosis y difusión, y de ahí ya la sangre prácticamente queda libre, pero estos cambios se tienen que hacer todos los días, por lo menos 4 veces al día de toda su vida, hasta que llegue al trasplante. Entre hemodiálisis y diálisis peritoneal,
la mejor es diálisis peritoneal, porque todos los días se dializa. Sin embargo, el que hace hemodiálisis tiene que dejar un día de por medio, y ese día de por medio, ¿no? Se queda acumulado toda la urea, el elemento tóxico, el potasio, etcétera, ¿no? Esperar hasta el próximo día, ¿no? Para que pueda realizarse su diálisis. Pero la mayor parte, ¿no? A pesar que se les dice que mejor es diálisis peritoneal, prefieren la hemodiálisis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los solutos en la hemodiálisis? Que se encuentran en alta concentración en la sangre, pasan por el dializado de baja concentración por difusión. La sangre regresa a través de una línea venosa o puerto del catéter, ¿no? En la ultrafiltración, ¿ya? Se remueve el líquido por cambios realizados en la presión hidrostática a través de la membrana de diálisis. Y como les dije, se realiza 3 veces por semana. Bien. En cuanto a la diálisis peritoneal, el dializado peritoneal tiene una presión osmótica o oncótica, ¿no? Elevada por la presencia de glucosa o de icodestrina, un almidón. Por lo tanto, el líquido pasa del torrente sanguíneo a la cavidad peritoneal por ósmosis. Los solutos se mueven de acuerdo con un gradiente de concentración por difusión, ¿no? Y también se moviliza con el líquido por convección. Entonces, difusión, ósmosis y convección, 3 mecanismos por los cuales tenemos que hacer, se da en la membrana peritoneal. Bien. Entonces, no solamente vamos a tener la hemodiálisis y diálisis peritoneal, acompañado al tratamiento en sí, tenemos que tratar la anemia, el control del fósforo, el control ácido base, la comorbilidad cardiovascular, el hiperparatiroidismo, para tener un tratamiento integral. ¿Cómo se controla el hiperparatiroidismo? Controlando el fósforo y el calcio. La hiperfosfatemia, dieta baja en fósforo, quelantes de fósforo. Nosotros utilizamos el Sevelamero en el hospital. Disminuye el calcio, suplemento del calcio. Cuando se disminuye la vitamina D, le damos la vitamina D3, que es el calcitriol, postdiálisis, o también puede ser por vía oral. Anemia normocítica normocrónica con la eritropoyetina, suplemento de hierro también, pero previo a esto tenemos que hacer un perfil de hierro para ver cómo está la ferritina, saturación de hierro, etc. Ácido fólico también, la vitamina B12, que ayudan a que esta anemia pueda tener un valor adecuado, que ya dijimos que era 12, con un hematocrito de 36 a 38, ¿no? Y también tenemos que tener el control de la paratormona. Muy bien. Acá tenemos otras imágenes de diálisis peritoneal, ¿no? Lo hacen en forma tranquila los pacientes. Por ejemplo, acá tienen una paciente que está sentada, su lectura, su catéter ahí, se está dializando, ¿no? Acá tenemos nuevamente la imagen que presentamos al inicio, ¿ya? Esas son las cicladoras, ¿no? En el que el paciente trabaja todo el día, duerme en la noche y se puede hacer este tratamiento durante toda la noche, ¿ya? Y vamos ahora a tratar el mejor tratamiento del paciente que todos los pacientes deberían recibir, que es el trasplante renal. Hoy en día en Perú, ¿no? Tenemos 3 tipos de trasplante: el donante vivo relacionado, el donante vivo no relacionado y el donante cadavérico. La mayor parte se prepara para el donante cadavérico, porque a veces los familiares tienen diabetes, ¿no? Tienen hipertensión muy severa, entonces no podrían dar sus riñones, porque si dan uno, ese riñón quedaría hiperfiltrante y con mucha sobrecarga y muy pronto llegaría a diálisis, ya estaría con su familiar en diálisis también, ¿no? Entonces no es conveniente. Se pregunta primero, ¿no? El hermano si es un poliquístico no podría ir, ¿no? Porque también lleva carga genética, etcétera. Entonces la mayor parte se ve que esperan, se van a una lista. Como les decía en la mañana a sus compañeros, que estos pacientes, ¿no? Buscan primero al familiar, ¿no? Ese familiar no lo puede,
se van a la lista de espera, se le tiene que hacer una evaluación completamente integral, no tiene que tener infección, no tiene que tener tumores, ¿no? Cualquier patología, llámese caries o llámese una úlcera, llámese cálculos en la vesícula, tiene que ser compensada, tiene que ser, digamos, en el caso de la vesícula, tiene que operarse la vesícula, etcétera, porque después van a recibir inmunosupresores que pueden alterar el organismo, ¿no? Y que pueden dar infecciones que en este tipo de paciente con inmunosupresores son más severas. Bueno, no lo quiero hacer tan trágico, pero el tratamiento del trasplante renal es lo mejor porque es un riñón nuevo, en el que todas las manifestaciones que he dicho durante toda la clase, ¿no? Ya no se presentarían y porque ese riñón está cumpliendo lo que realmente debe cumplir, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, este riñón, en el caso de donante vivo, puede operarse más rápido, que generalmente más se da en los niños, porque los padres son los que van a ser los donantes ideales para este trasplante, ¿ya? No les importa, a la mamá no le importa quedarse con un solo riñón, etcétera, porque es su hijo, lo ve a un niño, digamos, sin defensa, ¿no? Sin, entre comillas, sin protección, entonces se encarga de eso, el padre también, ¿no? Y por lógica, uno no quiere tener su familiar, por ejemplo, cursando, ¿no? Si lo puede hacer, bien lo va a hacer. Entonces se hace más rápido, ¿no? Pero le tienen que hacer la histocompatibilidad. Tanto si son dos hermanos, le hacen al hermano, lo preparan también, digamos, al hermano o hermana, ¿no? Le hacen toda una evaluación integral. Preferimos llámese hermano o varón o mujer, preferimos que sea el varón, porque las mujercitas, cuando son jóvenes y se embarazan y tienen un solo riñón, nosotros no sabemos si va a cursar con una preeclampsia, ¿no es cierto? Entonces ya se daña el único riñón que tiene. Preferimos que sea el varoncito, ¿está? Bueno, son cosas que se van dando porque también tenemos que participar en esa decisión con el familia, con el paciente que va a recibir el riñón. Bueno, como su nombre lo dice, es un riñón nuevo, entre comillas, que se va a trasplantar como una operación común y normal. El paciente tiene que realizarse un día antes, ya preparado completamente, desde todo punto de vista, como les digo, ¿no? Aquí quiero un ratito salir no tanto del tema, pero sí las vejigas, cuando el paciente no orina, vuelven atróficas y chiquitas, ya no se distienden como cuando tienen la orina. Entonces, el urólogo tiene que preparar. Entonces, ¿qué hace? Él, a través de la uretra, ¿no? Le pone soluciones para que vaya agrandando, que va de menor en mayor, de menor en mayor, ¿no? De tal suerte que va distendiendo, la va educando, entre comillas, a la vejiga, para que cuando tenga el riñón ya no tenga ese problema de una vejiga pequeña, ¿no es cierto? Bien. Por lo tanto, entonces, una vez muy preparado el paciente, vamos a obtener, ¿no? Tanto el donante como el receptor adecuado, sea el donante cadavérico relacionado o no relacionado, ¿no? La operación tiene vamos, un aproximado de 2 horas y media, 3, si todo va muy bien. Primero se hace el implante vascular. ¿Han visto ustedes en esta diapositiva que tenemos la arteria y la vena? La arteria y la vena van a la ilíaca, ¿no? Muy bien. Y luego, primero vamos a tener la vena, ¿no? Y luego la arteria. Y luego antes de implantar el uréter a la vejiga, prácticamente se da irrigación a este riñón, porque a la altura baja de donde se va a colocar el riñón, se clampa. ¿Qué quiere decir? Con una pinza se presiona tanto arteria como vena para que puedan dar el pase libre, ¿no? De hacer la sutura correspondiente. Y luego se procede a hacer el implante ureteral. Acá en otra figura se puede ver el riñoncito que va a la vejiga, etcétera, ¿no?
como pautas tenemos, ¿no? Sobre el trasplante, dice tratamiento ideal para cualquier paciente con insuficiencia renal. Quienes no pudieran trasplantarse, en aquellos pacientes que, por ejemplo, están cursando con un cáncer activo, con una infección activa, con un deterioro del organismo muy severo, en el que la inmunosupresión lo va a deteriorar más, etcétera, se tiene que conversar con el paciente, ¿ya? Ya les dije, se coloca en la fosa ilíaca derecha y para que, para que se rechace tenemos tenemos los inmunosupresores. Ahora, las primeras complicaciones que se puede dar en un paciente? Que la sutura que hemos hecho, ¿no? Prácticamente se abra y produce una hemorragia. Que el uréter se forme coágulos, se tape el riñón y se produzca, digamos, hasta cierto punto de vista, una fístula por escape, ¿no? Y otra de las complicaciones, esos son lo primero que podemos ver, la fístula o la hemorragia del paciente, ¿no? Hay las de tipo inmunológica que rechazan porque su organismo, entre comillas, ¿no? Frente al cuerpo extraño, lo rechaza completamente, a pesar de la inmunosupresión previa que recibió, ¿verdad? Pero para eso existen las biopsias, para eso existe el tratamiento y se logra prácticamente optimizar esa función renal. Hay algunos pacientes que con riñón trasplantado pueden seguirse dializando porque su riñón como que hace una insuficiencia renal aguda y no sale tal como deberíamos, como hay otros que inmediatamente empiezan a depurar y es un éxito, pues, ¿no? Y las de tipo infecciosa que se pueden dar, la primera puede ser una infecciosa o los virus o todos estos gérmenes que están por ahí alrededor. Por eso la unidad de trasplante tiene que ser un área prácticamente separada de los demás pacientes, ¿ya? Ahora. Esto es lo que, algunas pautas que se debe seguir y hay otras básicas que vamos a encontrar hasta compendios, ¿no? Bueno, se dice de que hacer ejercicio, 30, 60 minutos, acordarse de beber agua, sobre todo en personas mayores y niños, evitar sobrepeso y la obesidad, controlar su régimen alimentario, reducir el consumo de sal, evitar dietas de alto contenido proteico, evitar alimentos procesados o con aditivos de fosfato. Muchas veces queremos comer algo, sobre todo ustedes de que están corriendo de clase en clase, compran la bolsita de, qué sé yo, las cositas que vienen con muchos aditivos, entonces eso no es bueno. Disminuir el consumo de azúcar, evitar bebidas azucaradas y carbonadas, consumo moderado de alcohol y de preferencia pues no fumar, ¿no? Evitar el consumo de antiinflamatorios. Esto sobre todo, ¿no? En aquellos pacientes de que son muy amigos de la farmacia y le dicen al farmacéutico, le está doliendo tal, tome tal. Y van y toman, ¿ah? No, sin prescripción médica van y lo toman, ¿no? Entonces van dañando su riñoncito, ¿no? Entonces, nos recomiendan también estos controles periódicos que realmente no nos hacemos. A nosotros que trabajamos en un hospital o en cualquier centro de trabajo, al año, antes de salir de vacaciones, nos exigen. Seguramente que si no nos exigían, nos íbamos y decíamos al próximo, al próximo, al próximo, y después al próximo ya no hay nada que hacer, ¿no? Por lo menos una urea, creatinina, la glucosa, que es importante, ¿no? Este, Acá les quería decir esto, como le comentaba en la mañana a un paciente que tuvimos por primera vez, cómo afecta a los pacientes la enfermedad renal y el entorno de la familia, ¿ya? Existe el inicio de la terapia, hay un antes y un después de la vida de la persona afectada, en este caso familiar, y en la familia también, ¿no? Tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario de tal suerte que no caiga alguna depresión. Y no solamente el familiar, ¿no? En este caso puede ser la esposa o mamá que tiene al hijo, digamos, con insuficiencia renal. Entonces, se hizo un estudio, ¿no? Más o menos dando las pautas para determinar qué es lo que debería ser nefrología, enfermería y nutrición en estos tres estadios. Esto está para que lo puedan leer ustedes, ¿no? Pero digamos, nefrología. Cuando está en un estadio 3B, vamos a leer solamente 4 consultas al año. La primera consulta
la referencia del paciente y la consulta de seguimiento a los 30 días de la consulta inicial, luego cada 3 meses, ¿no? Porque tenemos que ir controlando cómo va la urea, la creatinina, la hemoglobina, el calcio, el fósforo, porque ya dijimos que a partir del 3B ya vamos a tener alterado todo esto, ¿verdad? Para poder dar el tratamiento adecuado y alargar la enfermedad lo más posiblemente real. Bien. El autocuidado, ¿no? Hay que enseñarle, educarle al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser? ¿No? Este, bueno, acá te habla de un monitoreo de su presión arterial, ¿no? El paciente a veces dice, pero no tengo con qué tomarme la presión, que vaya a la posta más cercana. Y se le dice que su parámetro debe ser, en este caso, el objetivo, ¿no? 130/80, ¿no? El control frecuente de la glicemia, sobre todo cuando le han hecho un diagnóstico de diabetes, ¿no? Y que debe conocer qué es la hemoglobina glicosilada para que no sea, digamos, mayor de 7, ¿no? La idea es conseguir un 6, ese sería lo ideal, ¿no? Y todo esto tenemos que enseñar al paciente. La educación del paciente es muy importante en nuestra época, ¿ya? Bueno. Entonces, básico e importante, todo lo que hemos hablado de insuficiencia renal, para mí ha sido como un cuento. Espero que no se hayan quedado dormiditos por el cuento, pero este, estamos culminando con esta clase que es sumamente apasionante para todos, ¿no? Y gran problema de salud que se enfrenta el Perú y a nivel mundial también. Porque no crean que nosotros, por ejemplo, este, la obesidad en Norteamérica es muy, muy alta, porque la mayoría de los pacientes tienen unos regímenes alimentarios, pues, mucho carbohidrato, muchas grasas, etcétera. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Están despiertos? Sí. Muy bien, me ha mandado un Sí, doctora. corazoncito, Elianita. Ya, muy bien. Listo. Entonces pueden ir a descansar y a escuchar su clase de patología. Damos por concluida la clase de insuficiencia renal. Muy bien. Listo, chicos. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, ¿Ya? doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, Por doctora. nada, Jorge, por nada, Eliana. Hasta luego.